Bueno, voy comenzando. Dale, Alicia, gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Alicia Armella, soy becaria doctoral del CONICET, trabajo en el Centro de Virología Humana y Animal, bajo la dirección de la doctora Nora López y la codirección de la doctora Alejandra D'Antuono. Bueno, paso a presentarles mi proyecto de tesis, que se titula Caracterización funcional del dominio carboxiloterminal de la nucleoproteína del virus Junín. Bien. Una breve introducción. Podemos decir que la familia Arenaviridae está constituida por virus envueltos, cuyo genoma, está comprendido por dos o tres segmentos de ARN de cadena simple, con estrategia de codificación ambisentido. Esta familia se divide o comprende 4 géneros, de los cuales aquí solamente nombramos, se especifican 3 de ellos. Tenemos el género Reptarenavirus, Antenavirus, Harmanivirus y Mamarenavirus. De estos 4 géneros nos importa el género Mamarenavirus porque es el grupo más numeroso y más relevante desde el punto de vista de la salud pública a nivel global. Por otra parte, este género se divide en 2 grandes grupos. Comprende a los virus del viejo mundo, que incluye virus autóctonos del continente africano, como por ejemplo el virus Lassa, y un virus de distribución cosmopolita, que es el virus de la meningitis linfocitaria, o el SMB. Por otro lado, también agrupa a o se clasifica en virus del Nuevo Mundo o complejo T-Caribe. Nos importan estos últimos, puesto que comprende a virus que son autóctonos del continente americano. Dentro de este grupo, a su vez, se clasifica o se subdivide en 4 clados, denominados clado C, B, D y A. Nos interesa el clado B, porque comprende o agrupa a virus patógenos causantes de fiebres hemorrágicas en Sudamérica, como por ejemplo, tenemos dentro de este grupo al virus guanarito, que es en Venezuela, machupo y chapare en Bolivia, sabiá en Brasil, y aquí en Argentina tenemos al virus Junín, que es el agente causal de la fiebre hemorrágica argentina. Por otra parte, dentro de este grupo, o sea, del clado B, se agrupa un virus que, no está asociado a ninguna infección natural o no se ha determinado ninguna infección natural en humanos, que es el virus T-Caribe, que este virus, el T-Caribe, es el prototipo del grupo, o sea, de los mamarenavirus del Nuevo Mundo. Y se caracteriza también, o sea, que presenta una estrecha relación genética y antigénica con el virus Junín. Por lo tanto, nuestro laboratorio utiliza, al virus T-Caribe como modelo de estudio del virus Junín, y nos interesa el virus Junín porque, como les dije previamente, es el agente causal de la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad endémica que afecta a toda la zona centro de nuestro país, a un rango, afecta a una población en riesgo de 5 millones de personas. Bien, el virus Junín, o sea, presenta un genoma que consiste de 2 segmentos de ARN de cadena simple denominados S y L respectivamente. El segmento S codifica para el precursor de la glicoproteína de envoltura o GPC y para la nucleoproteína ONP. El segmento L codifica para la proteína matriz Z y para la polimerasa viral o proteína L. Todas estas proteínas, ¿no es cierto?, se asocian para formar la partícula viral en la célula infectada. De las proteínas que acabo de mencionar, nos interesan particularmente 2 proteínas del virus Junín. Nos interesa la proteína Z. Esta proteína es una proteína pequeña de 10 a 11 kilodalton y es importante porque es la responsable de la morfogénesis viral. Esta proteína está, organizada en 3 regiones o dominios. Presenta un dominio RIN central estructurado de 37 aminoácidos que coordinan la unión a 2 átomos de zinc, que son, imprescindibles para el correcto plegado del dominio. Y como podemos ver en este modelado 3D de la proteína Z, a su vez presenta una región o amino y C terminal que constituyen brazos móviles o brazos desordenados. En la región amino terminal, esta proteína presenta en la glicina, o sea, en la posición 2,
un residuo miristoilado que digamos, es importante para el anclaje de la proteína a la cara interna de la membrana plasmática de la célula infectada y a su vez es importante para su actividad de autobrotación, de autoasociación, perdón, de autoasociación. Y en la región carboxilo terminal, esta proteína presenta uno o dos dominios L o dominios tardíos, también se denominan, que son importantes para la brotación de la partícula viral a partir de la membrana plasmática de la célula huésped. Por otra parte, nos interesa la nucleoproteína NP o N, también denominada, que esta proteína se asocia a los RNAs genómicos o a los RNAs del genoma para formar las nucleocápsides virales, que funcionan como templados para los procesos de transcripción y replicación viral. Esta proteína se estructura en dos dominios globulares, denominados amino y C-terminal o NTD y CTD, respectivamente unidos por un linker flexible. El dominio amino terminal está involucrado en la multimerización de la proteína y en la protección del ARN viral, mientras que el dominio CTD está involucrado en la degradación de los ARNs doble cadena que funcionan como marcadores de infección viral. Por otra parte, diversos estudios in vitro demostraron que el CTD-DNP de los virus del viejo mundo, como por ejemplo Lassa, LSMB, y de un virus del nuevo mundo, como el Tacaribe, se demostró que este dominio, el CTD, presenta actividad exorribonucleasa 3', 5' específicas de ARN doble cadena, es decir, que degradan ARN doble cadena. Y que, pero lo interesante es que esta actividad no ha sido demostrada para el virus Junín. Y a su vez, esta actividad es dependiente de la presencia de dos iones metálicos, preferentemente manganeso, cobalto o magnesio, para esta actividad. Bien. Entonces, en cuanto a las interacciones que les voy a contar un poquito las interacciones que involucran Z y el CTD-DNP, en este caso del virus Junín, Z y CTD-DNP, previamente en nuestro laboratorio usando bueno, acá lo que se muestra solamente es una representación esquemática de las proteínas y básicamente de las regiones que posee cada una de ellas. Previamente en nuestro laboratorio, usando un sistema de genética reversa que dirige la formación de partículas de tipo viral infectivas o VLPs quiméricas. ¿Por qué quiméricas? Porque se basan en la coexpresión de un ARN templado junto con la N y la L del virus Tacaribe y el GPC y la Z del virus Junín, por eso es quimérica, y que dirigen, como dije, la formación de VLPs infectivas. Pudimos demostrar que es importante y absolutamente esencial es importante la interacción entre la Z de Junín y el dominio C-terminal o CTD de NPD Tacaribe para, digamos, para la formación de las VLPs infectivas. Más aún, se generaron mutantes del brazo C-terminal de Z de Junín, y lo que se observó es que estas mutantes, claro, que presentaban mutaciones en esta región, fueron incapaces de interaccionar con el CTD de NPD Tacaribe y por lo tanto fueron incapaces de dirigir la incorporación de las nucleocápsides virales a las VLPs y por lo tanto ya no eran infectivas. Por otra parte, detectamos particularmente, dos residuos aminoácidicos, una leucina en la posición 79 y una treonina en la posición 81 en el brazo C-terminal de la proteína Z de Junín, que, digamos, estos residuos aminoácidicos fueron absolutamente esenciales para la interacción N-Z y por lo tanto para la formación de las partículas de tipo viral. En base a estos en base a estos antecedentes, es que la hipótesis de mi trabajo sería que el brazo C-terminal de Z interactúa directamente con el dominio C-terminal de NP, favoreciendo el reclutamiento de las nucleocápsides a las partículas infecciosas.
como objetivo general, busco comprender el mecanismo de morfogénesis del virus Junín y entre los objetivos específicos, caracterizar la interacción entre las proteínas NP y Z de Junín in vivo e in vitro, y a su vez mapear los residuos críticos del brazo C-terminal de Z de Junín involucrados en la interacción en la interacción con NP de Junín. Entonces, para ello buscamos obtener el primer componente, que es el CTD, ¿no es cierto?, el dominio C-terminal de la NP de Junín, como fusión a MBP. Para ello lo que hicimos fue clonar el ORF de CTD, ¿no? En fase con el ORF de la proteína de unión amaltosa o MBP en un vector, en el vector PEMAL. Este vector tiene como característica a su vez que presenta entre, digamos, entre el ORF de MBP y el ORF de CTD, presenta un sitio que es reconocido por una serinproteasa, o sea, por una trombina bovina, que me va a permitir, ¿no es cierto?, separar aguas abajo en el proceso de purificación MBP de CTD. Posteriormente, transformamos este vector en bacterias, expresamos y procedimos a la purificación de la proteína fusión a partir de la fracción soluble por cromatografía de afinidad en columna de amilosa. En este gráfico se observa, en realidad es una representación, es un gel de poliacrilamida desnaturalizante, donde se sembraron las fracciones correspondientes a la purificación, y vemos que la proteína fusión MBP, yo le voy a llamar MBP-CTD, para mayor facilidad, que tiene un peso molecular de 69 kilodalton, eluye principalmente en las fracciones 2 y 3 del UATO. Procedimos a la identificación de la proteína fusión, o sea, a identificar o a establecer la identidad de la proteína fusión, usando un anticuerpo anti-MBP. Bien. Como posteriormente procedimos a la digestión con trombina. Y como podemos ver, logramos la digestión total de la proteína fusión en sus dos componentes, MBP y CTD. MBP de 43 kilodalton y CTD de 26 kilodalton. Y lo más importante es que el CTD se obtiene mayoritariamente en la fracción soluble, es decir, en esta mezcla de digestión se mantiene soluble. Entonces procedimos a la separación. Ahora buscábamos separar MBP de CTD. Bien, para ello utilizamos una columna de intercambio iónico en condiciones nativas, es decir, básicamente usamos una columna de intercambio aniónico a pH 5,5. Aquí se muestra el perfil cromatográfico o perfil de elusión. Se grafica la absorbancia 280 en función del volumen en mililitros. Y colectamos las fracciones el UATO, fracciones de absorbancia, y sembramos en un gel SDC-PAGE. Vemos que, digamos, en función o en relación al input, vemos que pudimos, mediante este método, separar el CTD de 26 kilodalton de MBP, por lo que procedimos, ¿no es cierto?, a puliar ambas fracciones, o sea, MBP o CTD, y esos son los que emplearé para los ensayos de interacción. Por otra parte, como este esquema nos había funcionado, entonces decidimos realizar lo mismo con el segundo componente, ¿no es cierto?, que es necesario para la interacción, que es la Z de Junín. Realizamos el mismo esquema, clonamos en fase con el ORF de MBP en el vector PEMAL, expresamos y purificamos a partir de la fracción soluble en columna de amilosa. Nuevamente se observa el gel SDC-PAGE, vemos que la proteína fusión MBP-Z de Junín de peso molecular de 53 kilodalton eluye principalmente en las fracciones 2 y 3 del UATO. Procedimos a la identificación de la proteína fusión usando anticuerpos anti-MBP y anti-Z. Y como podemos ver en ambos Western, se pudo detectar o identificar la proteína fusión. Procedimos luego a la digestión con trombina,
nuevamente logramos la digestión total de la proteína fusión en sus dos componentes. Como podemos ver, Z tiene un peso molecular de 10 a 11 kilodaltons, como les dije anteriormente, y MVP 43, por lo que en base a esta diferencia de tamaños intentamos una separación usando una cromatografía de exclusión molecular, o sea, un tamiz molecular en sus dos formatos. Usamos una SuperDex o S200 y una S75. Solamente aquí se muestra uno de los perfiles o perfiles cromatográficos debido a que se obtuvo el mismo perfil para ambas columnas. Bien, se sembraron los picos de absorbancia recogidos para S200 y S75 en gel, en SDS Page, y vemos que Z, en realidad Z no sale eluida en ninguna de las fracciones, por lo que nosotros pensamos que se pudo haber quedado pegada a la columna. Bien, entonces decidimos realizar un intento, digamos, de separación de esta mezcla de digestión usando una columna de intercambio catiónico en condiciones nativas y desnaturalizantes. Cuando hablamos de desnaturalizantes es con la presencia de un agente caotrópico, ¿no es cierto? En este caso, urea. Bien, vemos que para ambos casos, no logramos la separación, o sea, vemos que Z de Junín sale coeluida con MVP en el Flowdro, en ambos casos, o sea, en condiciones nativas y desnaturalizantes. Por otra parte, intentamos otra columna de intercambio, en este caso una columna de intercambio aniónico, en condiciones nativas y desnaturalizantes. En condiciones nativas sucede lo mismo, o sea, Z sale coeluida con MVP en el pico 4 del gradiente, mientras que en condiciones desnaturalizantes logramos, digamos, la obtención de Z sola o con rastros, mínimos rastros de MVP, pero esta proteína está desnaturalizada, así que, bueno, en base a estos resultados, y como no la pudimos separar, se decidió emplear la proteína fusión MVPZ nativa para los ensayos de interacción, es decir, aquella obtenida a partir del pasaje por la columna de amilosa. Bien, entonces procedimos ahora a la caracterización de las proteínas purificadas. Realizamos primeramente un análisis del estado oligomérico y una determinación del peso molecular mediante cromatografía de exclusión molecular. Nuevamente se grafican los perfiles cromatográficos de las proteínas purificadas. En este primer gráfico se observa que MVPZ eluye en dos picos, ¿sí? El primer pico, de acuerdo a una curva de calibración construida con 5 estándares de peso molecular conocido, eluye como un gran oligómero de peso molecular estimado mayor a 600 kilodalton. Mientras que el pico 2 eluye como un monómero de peso molecular cercano a la proteína fusión. Recordemos que el peso molecular de la proteína fusión era de 53 kilodalton. Entonces, este pico eluye, ¿no es cierto?, con un peso molecular de 57 estimado. Mientras que MVP y CTD de NP, ¿no es cierto?, de Junín, eluyen como un único pico y monoméricos, y son monoméricos. Bien. Entonces, luego procedimos a la identificación de los pico 1 y pico 2 de MVPZ, y vimos, usando un anticuerpo anti-Z por Western blot, y vimos que el pico 2 en realidad está constituido o conformado por una mezcla de MVPZ. Una de las proteínas que coincide digamos, en peso molecular con la proteína en pico 1, y después tenemos una especie más pequeña que está entre los 40 y los 50 kilodalton, que nosotros pensamos que es un producto de degradación por parte de la proteína Z. Entonces, por otra parte, realizamos la determinación del peso molecular ya por un método ya más exacto, que es la espectrometría de masa. Y pudimos ver que MVPZ efectivamente está constituida por dos especies, o en realidad serían, sí, dos proteínas, que
una de peso molecular de 53 kilodalton, que podemos ver se corresponde a la proteína o al pico 1 de la corrida cromatográfica, y un segundo pico, ¿no es cierto?, que de peso molecular de 45 kilodalton, que se corresponde con el pico 2 de la columna cromatográfica, o de la corrida cromatográfica. Bien, que también se determinó el peso molecular por espectrometría de masa del CTD-DNP, y vemos que, que el CTD está constituido por dos especies, donde la de mayor peso molecular, nosotros pensamos que podría corresponder a una modificación posttraduccional de la proteína, porque se sabe, por ejemplo, que la NP de Lassa y de Tacaribe pueden estar fosforiladas. Bien, entonces, continuando con la caracterización, realizamos un análisis de la estructura secundaria por dicroismo circular. Y aquí se grafican los espectros obtenidos tanto para los espectros CD, digamos, para las proteínas fusión, como para las proteínas individuales. En todos los casos se determinó que las proteínas purificadas poseen estructura secundaria que incluye hojas beta y hélices alfa. Perdón, y se grafica la elipticidad molar en función de la longitud de onda. Bien, entonces, bueno, yo les había comentado que, digamos, el dominio CTD presenta actividad nucleasa, pero que no ha sido, digamos, previamente reportado para el virus Junim. Entonces, procedí digamos, a un ensayo de actividad nucleasa in vitro para el CTD de Junim, o sea, el CTD-DNP de Junim. Entonces, este ensayo se basa, digamos, lo que se hace es se incuba la proteína, en este caso el CTD, con los distintos sustratos a diferentes tiempos de incubación crecientes a 37 grados centígrados, con distintos cationes y con distintas cantidades de CTD. En este caso, se usó como sustrato DNA de doble cadena. Y podemos ver que la proteína ya a los 15 minutos de incubación, o sea, el CTD ya a los 15 minutos de incubación, es capaz de degradar el sustrato, y que esta degradación es mayor a medida que aumenta el tiempo de incubación a 37 grados centígrados, y a su vez que esta actividad, esta actividad de degradación es, podemos decir, es mayor en presencia de magnesio que cuando se incuba con manganeso o zinc como cofactor. Entonces, en base a estos resultados, realizamos un segundo experimento usando como sustrato RNA de cadena simple, pero ya empleando solamente magnesio como cofactor. Y vemos que también hay degradación de este sustrato de RNA de cadena simple, aun cuando disminuimos a la mitad la concentración nanomolar de CTD en la mezcla de reacción. Finalmente, nosotros queremos evaluar qué pasa con el RNA doble cadena, ¿no? Bien, yo hice este experimento la semana pasada, o sea, muy recientemente. Es un experimento preliminar, pequeño, donde lo que hice fue incubar el RNA doble cadena con la NP, o sea, perdón, con el CTD, ¿sí? Usé 1000 nanomolar, incubé a 120 minutos, y empleé dos, empleé, perdón, magnesio o manganeso como cofactor. Y se puede ver que, digamos, hay mayor actividad en presencia de manganeso que cuando se emplea manganeso como cofactor. Pero, sin embargo, en ambos casos hubo degradación del RNA doble cadena. Sin embargo, es importante demostrar esto porque, a ver, es importante demostrar que esta actividad es propia del dominio y no producto de la presencia tanto de DNAsas o RNAsas que pueda haber estado arrastrando en el proceso de purificación.
Entonces, para ello lo que se hace es, lo que hicimos es generar las mutantes del sitio activo de ctDNP de Junín, y generamos las tres mutantes que ya están publicadas previamente, y se sabe que cualquiera de ellas, la mutación de cualquiera de estos sitios aminoacídicos en el sitio catalítico, ya no se observa actividad nucleasa. Entonces se generaron estas mutantes como fusión AMBP, se secuenciaron, vimos que 2 de ellas presentaban la secuencia correcta, una tercera se descartó porque tenía repeticiones en tándem de la mutación. Luego procedimos a una expresión analítica de las proteínas, o sea, de las mutantes, y la mutante D529A se expresó en la fracción soluble, mientras que la E38A se agregó, se fue a la fracción insoluble, y por lo tanto esta ya no la pudimos continuar. Seguimos con esta mutante, escalamos la purificación, la expresión y la purificación, ya la pasé, digamos, por una columna de amilosa, vemos que tiene un perfil de elusión distinta a la wild type, esta eluye prácticamente en todas las fracciones del luato, la digerí con trombina, y posteriormente utilicé la misma columna de intercambio aniónico para su separación. No les presento el perfil cromatográfico, pero sí sembré, digamos, las alícuotas de las fracciones, ¿no es cierto?, las fracciones de luatos, y bueno, y vemos que logramos separar el CTD de MVP. Bueno, y todavía me quedan los pasos siguientes para obtener, para poder obtener el CTD puro, o sea, y cuantificado, y poder realizar los ensayos de actividad nucleasa. Todavía estoy en ese paso. Bien, entonces seguimos con, ya no con la caracterización de las proteínas purificadas, sino vamos a los ensayos de interacción. Se realizó un ensayo de interacción por comigración en gel de agarosa nativo in vitro. En este experimento lo que se hace es, se incuban, ¿no es cierto?, las proteínas en distintas combinaciones, y la mezcla de reacción se siembra en un gel de agarosa nativo. Se incluyó como control la MBPZ sola, MVP sola y el ctDNP solo. Como podemos ver en el slot 2 y 3, esto es MBPZ, ¿no? Este es MBPZ sola. Vemos que en el 2 y en el 3 hay un retardo de MBPZ en presencia de CTD, ¿sí?, de NP. Y que a su vez este retardo va en aumento o es mayor a medida que se incrementa la masa de CTD que se incuba con MBPZ en la mezcla de reacción. Pero no así, este retardo no se ve, digamos, no se ve cuando se incuba CTD con el control negativo que es MVP. Por lo que, en base a estos resultados, podemos decir que se observó interacción de MBPZ y el ctDNP por medio del retardo de MBPZ en gel de agarosa nativo. Y pareciera no haber interacción entre MVP y ctDNP de Juni. Finalmente, realizamos un ensayo de interacción ya no in vitro, como les mostré previamente, sino un ensayo de interacción in vivo, es decir, en el contexto de células transfectadas. Bien, entonces lo primero que teníamos que hacer era validar la interacción entre la Z de Junín con la N de Junín. Entonces, este experimento se basa en la transfección de células de mamíferos con, digamos, en la primera condición se transfecta la N de Tacaribe con la Z de Junín, la segunda, la N de Junín con la Z de Junín, o la Z de Junín sola, ¿sí? Que se muestran en estos slots sería. Bien, luego lo que se hace 24 horas post-transfección, las monocapas celulares se lavan, se lisan, y los lisados celulares son clarificados, y alícuotas
de extractos citoplasmáticos fueron inmunoprecipitadas con un anticuerpo anti-HA. ¿Sí? Es decir, que lo que vamos a estar viendo cuando se utilizó este anticuerpo es que Z es la que va a capturar, digamos, si es que interactúa, va a interaccionar ya sea con la N de Tacaribe o con la N de Junín, y eso es lo que va a inmunoprecipitar en el caso de que interaccione. Bien, y tanto la expresión como la inmunoprecipitación de las proteínas fueron detectadas o analizadas por Westerbrod usando anticuerpos específicos contra HA o FLAG para detectar tanto la N o la Z, ¿sí? En estos blots de abajo, en estos dos blots de abajo, lo que se muestra es la expresión de las células, la expresión de las proteínas en células transfectadas, es lo que se conoce como Western directo. Podemos ver que donde se transfectó Z, se expresó Z en todos los slots o en todas las condiciones. Y donde se sembró la N de Tacaribe o la N de Junín, se expresó cada una de las proteínas respectivamente. Este blot muestra o nos da información del pull down. Es un control de pull down, es decir, de que el anticuerpo anti-HA capturó la Z y es un control de pull down solamente. El plot que nos da información de que si hubo o no interacción entre la Z y la N es este plot, el primer plot. Podemos ver que se detecta la N de Tacaribe y se detecta la N de Junín. Siempre la N de Tacaribe, su expresión fue mucho mayor que la N de Junín, por eso se observa así. Así que se detectó N, por lo tanto podemos decir que la Z de Junín interactúa con la NP de Junín o con la NP de Tacaribe en células transfectadas, porque fueron inmunoprecipitadas. Bien, entonces yo les había comentado que uno de mis objetivos específicos era el mapeo de los residuos en el brazo C-terminal de Z y así evaluar, digamos, la participación o digamos, cómo estos residuos, ¿no es cierto?, influyen o no en la interacción con la N de Junín. En este caso, con el dominio C-terminal de la N de Junín. Bueno, ya contamos ya con las mutantes y evalué, por supuesto, la expresión en el contexto de células transfectadas. Las mutantes se eligieron primero en base a dos criterios. Primero se eligieron, digamos, aquellas mutantes que, digamos, flanquean tanto el residuo, el L79 o el T81, y a su vez que están conservadas en todos los arenavirus. Una vez que ya tenía estas mutantes, ahora lo que me faltaba hacer es un ensayo de interacción, o sea, hacer lo mismo que este experimento, pero ya incluyendo las mutantes de Z, del brazo C-terminal. Bien, este ensayo se diferencia de únicamente en que se usó ya no un anti-HA para inmunoprecipitar las proteínas, sino que se utilizó un anti-FLAG, es decir, que lo que va a capturar es la N, ¿sí? Y la N, a su vez, si hay interacción con la Z, va a inmunoprecipitar las Z, tanto wild type o las mutantes. Los controles de este experimento es el slot 1 y 7, donde se transfectaron, digamos, las mismas condiciones, o sea, se transfectó la N de Junín con la Z wild type de Junín. Y los controles negativos es el 8 y el 9, donde se transfectó la N sola o la Z sola. Bien, y después, bueno, del 2 al 6 es la transfección, digamos, de la N wild type, perdón, de la N de Junín con las mutantes de Z. Vemos que, a ver, el slot entonces que nos da información de la interacción ya no es este, como en este caso, sino que es este segundo blot, ¿sí? Vemos que en los controles positivos
se detecta la Z de Junín, por lo tanto, como esperamos acá, vemos que hay interacción de Z con, de N con la Z wild type, que es lo que esperábamos. Pero a su vez, también vemos que hay, o hay inmunoprecipitación de zetas, de zetas mutantes que, digamos, se observan en similar intensidad con respecto a la wild type. Pero vemos dos casos, que es el slot 3 y el slot 5, que presentan una coprecipitación débil, digamos, o sea, existe una coprecipitación débil de las mutantes ZL79A o ZI83A con el CTD-NP de Junín. O sea, esas mutantes interaccionaron, podemos decir, más débilmente respecto del resto de las mutantes aquí evaluadas. Entonces, como conclusión general, o conclusiones generales, se logró expresar y purificar la proteína de fusión MBPZ de Junín y el dominio C-terminal de NP de Junín en condiciones nativas. Las proteínas fueron caracterizadas, se encontró que MBPZ forma un gran oligómero y el CTDNP se encuentra como monómero, y ambas proteínas poseen estructura secundaria. El CTD posee actividad nucleasa, y se logró la expresión y la purificación a partir del soluble de la mutante del CTD, la D529A de Junín, para evaluar actividad nucleasa del dominio. Se analizó la interacción entre MBPZ y el CTD de Junín in vitro. MBPZ migra con retardo en presencia del CTD en gel de agarosa nativo, y no se observa interacción entre MBP y el CTD de Junín. Se analizó la interacción entre MBPZ y el CTD de Junín in vivo por COIP, y se validó la interacción Z de Junín con NP de Junín. La coprecipitación débil de las mutantes ZL79A o ZI83A con el CTD de NP sugiere que los residuos L79 e I83 del dominio C-terminal de Z son importantes para la interacción con el CTD de NP de Junín. Y en conjunto, digamos, los resultados dan sustento a la hipótesis de la interacción directa entre el dominio C-terminal de NP y Z del virus Junín. Bueno, y estos son mis colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy buen trabajo, muy buena presentación. ¿Dejo de compartir? Ahí está. Sí, ahora sí que... No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Alicia. Yo tengo una pregunta, pero primero te felicito por la presentación, te felicito por el trabajo, fue súper completo. No sé si soy un público adecuado para poder hacerte una pregunta inteligente, pero te quería pedir, sí, porque me quedé medio colgada con el ensayo de comigración. Sí. Si por ahí lo podés explicar un poquito de nuevo. ¿Qué es lo que qué haces? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál? Ahora no estás compartiendo pantalla ahora. Ah, no estoy compartiendo, espera. Presentar. Ahí ya está. Ah, me voy a la presentación, ¿no? Sí, justito. ¿Qué es lo que vos hacés? ¿Qué es lo que buscás? ¿Y qué estás viendo? Porque yo no me doy cuenta, o sea, lo que... No, ni yo, o sea, en realidad lo que buscamos ver es un retardo de la proteína. O sea, si hay interacción, se ve como, digamos, como un retardo cuando las dos están en la misma mezcla de reacción. Es decir, a ver, lo que se hace es, se incuba, por ejemplo, MBPZ, o sea, tenemos MBPZ sola, MBP sola y el CTD solo. En otras condiciones tenemos MBPZ, donde se incuba con digamos, con dos relaciones o dos cantidades crecientes del CTD de NP, ¿sí? Y lo mismo pasa con el control negativo, que es, digamos, se incuba MBP con dos cantidades crecientes del CTD de NP. Esperamos que no haya interacción o no haya,
ese retardo, en este caso de la proteína, o en este caso de MVP, cuando se incuba con el CTD. ¿Por qué? Porque si hubiese interacción o si hubiese retardo, estamos diciendo que están interaccionando el tag, digamos, que es MVP con el CTD, ¿sí? Pero sí vemos que cuando, fíjate, a ver si te lo puedo explicar. No prestes atención para empezar, no, 3. El 1, fíjate cómo corre la proteína. MVPZ corre hacia el supuestamente tiene que correr para abajo. No, eso depende de las condiciones, en las condiciones en que vos hagas el ensayo. Claro, por eso. MVPZ, acá es un gel de agarosa en donde este es un gel de agarosa nativo. MVPZ en las condiciones que ¿Qué quiere decir que sea nativo? Perdón. Nativo significa que no le agregué, por ejemplo, ningún agente, o sea, es en las condiciones que vos corres la proteína nativa, no desnaturalizada, ¿entendés? Ok. Y esto va a migrar porque hay una migración para ambos lados, ¿o no? Y las sembras en el gel, pero con un sample buffer, que lo que haga es que te dé, ¿no es cierto?, densidad y que, bueno, pueda correr. Pero dependiendo de la carga de la proteína, vos vas a tener, por ejemplo, MVPZ, MVPZ corre hacia el ánodo, mientras que el CTD, fíjate, te corre hacia el cátodo, hacia arriba. Perfecto. Ahora me empieza a cerrar, sí. Corren opuestas, esa es la ventaja, digamos, en este caso. No se ve bien definido, porque se ve como un chorreado, básicamente, del CTD, pero CTD corre hacia arriba y MVPZ corre hacia abajo. Y lo mismo ocurre con MVP. MVP corre hacia abajo, igual que MVPZ, ¿entendés? Esto es MVP y esto es MVP y esto es MVPZ, ¿entendés? Y cuando esto es sola, MVPZ corre sola, esto es MVP sola y este es CTD solo. Y cuando se incuban con CTD, ves que, fíjate cómo corre, el frente que está acá se ve como un retardo. Se ve más arriba. Va migrando menos. Exacto, ese es el retardo que nosotros esperamos ver en el caso de que haya interacción. ¿Entendés? Por eso decimos que hubo interacción porque se ve este retardo de la proteína en presencia del CTD. ¿Entendés? Y mirá las relaciones molares que nosotros usamos. 1, 0, o sea, 1 significa MVPZ, 0 CTD, claro, 1, 1 y 1, 4. ¿Entendés? Perfecto, muchas gracias. Yo tengo dos preguntitas. Sí. También, perdón por mi desconocimiento de todo esto, pero vos en un momento dijiste, porque cuando hacías las separaciones, que podía haber 2 picos y que en CTD dijiste que podía estar, uno de los picos que veías podía ser fosforilada porque nosotros pensamos que es una modificación posttraduccional, sí. Ah, claro. Bueno, ¿cómo piensan verificar si es que está fosforilada o piensan hacer un experimento con eso? No, nosotros directamente pensábamos preguntarle al chico que nos realizó porque ellos saben, ¿viste? ¿Qué es lo que saben suma? Por cromato. Claro. Claro, ¿qué puede hacer la diferencia entre uno y otro para decir, bueno, es un fosfato, o es esto, o es lo otro, podría ser esto, podría ser lo otro, pero nosotros, no, en base a esto no pensamos. De ahí pueden obtener la información. Sí, pero no sería como nuestro objetivo en este momento, digamos, claro. Perfecto. O sea, y es más barato, Pau, es más barato preguntarle al chico. Sí, uno en Argentina busca lo más barato siempre. Y otra pregunta, vos, bueno, al final... Y además, yo no mostré, pero acá se ve gordo, viste que te muestro un gel de CDC-Paste donde solamente se ve una proteína gorda. Claro, como Pero en realidad cuando vos sembras menos, se ven estas 2 especies de peso molecular distinto. Se ven 2 banditas, claro, se ven 2 banditas, una arriba y otra más abajo. Perfecto. Sí. Y otra pregunta así más general y filosófica. Vos describiste que
tenías diferencias específicas en los experimentos de coprecipitación con 2 mutantes, ¿no? Sí. Bueno, ahí, o sea, ¿cuál sería tu objetivo y tus pasos a seguir con respecto a caracterizar más a estas 2 mutantes o seleccionarlas para interacción? No sé, ¿cuáles serían los pasos a seguir para verificar esto y para caracterizar esta interacción? Bueno, mira, lo interesante de estas 2 mutantes es que, fíjate, la L79, cuando realizábamos o sea, en los antecedentes que yo les contaba, la L79 de la Z de Junín, cuando le interaccionabas o sea, hacía este experimento de interacción con la N de Tacaribe, o sea, esa mutante no interaccionaba directamente, se rompía la interacción, ¿entendés? Okay. Pero acá ves que es al revés, o sea, nosotros la poníamos al principio como un control negativo de la interacción, ¿sí? Pero acá vemos que en realidad está interaccionando, ¿entendés? Sí. ¿Sí? Okay. ¿Entendés? Y la I80, o sea, ahí ya te muestra una clara diferencia respecto de las proteínas de distintas especies virales de Tacaribe y del virus Junín, que nosotros pensábamos que iba a suceder una cosa y no sucedió. Realizamos básicamente, o sea, 3 experimentos independientes y todo nos dio lo mismo. Lo que yo tengo que cuantificar es cuánto es, digamos, esta diferencia, podemos decir si es significativa o no respecto del resto de las mutantes. De las otras mutantes. Claro. Okay. Pero bueno, cuento solamente con esas mutantes, pero el otro experimento es ensayos digamos, de formación de partículas de tipo viral infectivas, ¿entendés? Ok, sí. Perfecto. Muchas gracias, muy lindo el seminario. Dale, gracias. Que yo no voy a llegar a hacer. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas y si no ya estaríamos, Alicia. Bueno, muchas gracias por presentarlo, el trabajo, muchas muy gracias. bonito. Y bueno, Dale. mucha suerte. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.